Muy buenos días, estudiantes y padres de familia. Estamos iniciando la segunda semana del tercer trimestre. Como cada lunes les voy a explicar las actividades de la semana. Vamos a iniciar con español. Como ya les había comentado antes, estamos en otro proyecto. Este proyecto se llama El Relato Histórico. Lo podemos ubicar en español. Aquí es la página 86. El tema es escribir un relato histórico. De eso se trata y es lo que de hecho vamos a hacer al final. Aquí vamos a practicar el uso de los verbos. La primera actividad dice: identifica los verbos de las siguientes oraciones y escríbelas nuevamente, pero en pretérito y copretérito. Uno de los primeros temas que vimos al iniciar el curso escolar fue este nuevo tiempo que se llamaba copretérito. También tengo hecho un video donde explico cómo funciona el copretérito, para qué sirve y cómo lo identificamos. De manera simple, el copretérito lo identificamos porque los verbos terminan en aba o terminan en ia, dependiendo del verbo que se trate. Entonces aquí, en el caso de la primera oración, pues les estoy dando un ejemplo de cómo lo van a realizar. La actividad es de que yo te doy una oración en presente. Y esa oración la vas a pasar a tiempo pasado o pretérito. Para hacer esto necesitas identificar el verbo, porque es lo que tú vas a cambiar. ¿Cómo vas a identificar el verbo? Recuerda que el verbo es una acción. Por ejemplo, en el caso del primero, donde dice los héroes viven el peligro en todo momento, pues aquí me voy a poner a pensar cuál es la acción. Entonces la acción aquí, el verbo, es la palabra viven. Y eso es lo que yo voy a cambiar. Entonces, debajo, en la siguiente línea, lo que yo voy a hacer es volver a escribir la oración, solamente que el verbo lo voy a cambiar de manera que ya no esté en presente, ya no sea algo que están realizando, sino que es algo que ya se realizó, ya terminó en el pasado. Quedaría: los héroes vivieron el peligro en todo momento. Es algo que ya pasó, que ya terminó, es algo que sucedió en el pasado. Bueno, y siempre con el mismo verbo vamos a buscar que el verbo esté en copretérito. Como yo te decía, si no te acuerdas bien del copretérito, vuelve a ver el video que yo ya había subido. Si no lo encuentras aquí en el grupo de WhatsApp, lo puedes encontrar en el canal de YouTube, también está ahí. Si no, pues me lo puedes pedir y te mando el enlace. Hay verbos que van a terminar en ia, o va a haber verbos que terminen en ia, en aba e ia. En el caso de este verbo termina en ia, pero pues obviamente como estoy hablando del plural de ellos, pues lleva la n. Quedaría: los héroes vivían el peligro en todo momento. No puedo decir los héroes vivían, por ejemplo. Ese sería el caso, por ejemplo, de la segunda oración, donde dice: los derrotados piensan que no hay esperanza. Voy a buscar dónde está el verbo, dónde está la acción, y pues ya que la identifique, que es el caso de la palabra piensan, pues eso es lo que yo voy a cambiar. ¿Cómo quedaría en pasado? Los derrotados pensaron que no hay esperanza. Es algo que ya sucedió, es algo que ya terminó en el pasado. Ahora, en el copretérito, este verbo, ¿cómo quedaría? Quedaría: los derrotados pensaban que no hay esperanza. En este caso no puedo decir pensaían, por ejemplo, es pensaban. Otra cosa que tienes que tener un poco de cuidado es con confundirte
y decir, por ejemplo, los héroes vivirían o los derrotados pensarían. En este caso es otro tiempo. Si terminan R y A, es otro tiempo que no vamos a ver pronto, se llama pospretérito. Entonces, por ejemplo, no quedaría pensarían, es pensaban. No sería habitarían, es habitaban, por ejemplo. Entonces, nada más fíjate de recordar que el copretérito o termina en aba o termina en ia. Y es lo mismo que vas a hacer para estas 5 oraciones. Nos vamos a ir con la segunda actividad, que dice: relaciona las frases adverbiales con los adverbios que expresan lo mismo o algo parecido. Anteriormente, en quinto grado, estudiamos los adverbios. Los adverbios son ciertas palabras que modifican al verbo. Es decir, me dan un detalle, me especifican cómo es algo. Si te acuerdas, los adverbios se podían clasificar en diferentes tipos. Por ejemplo, había adverbios de tiempo, adverbios de lugar. Son varios. De hecho, te digo, si tienes tu libreta del año pasado, pues te recomiendo que lo cheques para que más o menos refresques este tema. Lo único que en el caso del tema que estamos viendo, que es el relato histórico, pues nos vamos a centrar en adverbios que hablan sobre el tiempo. ¿Por qué? Porque el relato histórico, precisamente como es algo que ya pasó, es algo de la historia, pues lo que nos interesa es eso, ¿no? Cosas que ya pasaron. Bueno, entonces esto está bastante sencillo, es buscar quién le queda mejor, cuál es el que queda como que por ejemplo, donde dice en un abrir y cerrar de ojos, ¿a qué se refiere esta frase? Y buscar aquí cuál es la que le queda mejor. Y si tienes dudas con alguna que no conozcas, puedes preguntarle a alguien, puedes preguntarme a mí, o puedes hacerlo por descarte. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, primero hagas los que están muy obvios y muy fáciles. Por ejemplo, hay uno que dice aquí de pronto, y aquí hay uno que dice prontamente, ¿no? Entonces, como que está demasiado obvio. Aquí hay otro que dice demasiado pronto. Entonces, como que te vas a fijar cuál es el que le queda mejor. Y lo puedes ir cambiando hasta que pues vayas viendo con cuál queda, ¿no? Y pues realmente solo son estas 2 actividades de español. En matemáticas estamos viendo un tema que se llama múltiplos de un número. Suena como que raro, pero realmente es algo fácil, es algo que tú ya conoces. Te estoy poniendo acá una imagen para que tú te des cuenta de que es un múltiplo. Dice: los múltiplos de un número son los números que obtenemos cuando multiplicamos ese número por los números naturales, o sea, los números que conoces. Por ejemplo, múltiplos de 4 van a ser el 4, el 8, el 12, el 16, el 20, todos los números, y no necesariamente es hasta 10, o sea, por ejemplo, 4 por 11, 4 por 12, 4 por 13, todos los números que resultan de multiplicar el 4. Luego nos vamos a ir con la siguiente, múltiplos de 5, todos los números que resultan de que yo agregue 5 y así, ¿no? El 6, el 7, y pues todos los números, ¿no? Tienen sus múltiplos. El 2 tiene múltiplos, el 3, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, realmente todos tienen múltiplos. Bueno, entonces ya que más o menos tenemos una idea, nos vamos a ir al libro en la página 75. La lección se llama Identifícalos fácilmente. Tienes acá algo que es comúnmente conocido en matemáticas como la tabla de Pitágoras. ¿Qué es lo que vas a hacer en la primera actividad? Pues simplemente responder los espacios vacíos.
Si te das cuenta, prácticamente son las tablas de multiplicar, que no hace mucho que te tomé. No te tomé las primeras porque como que son las más fáciles. Bueno, y si te das cuenta, son las tablas de multiplicar. Simplemente es como que te fijes y como que después vamos a encontrar ciertas curiosidades en esta tabla. Ya que hayas completado los números que hacen falta, nos vamos a ir a la siguiente y te están haciendo pues preguntas con respecto a la actividad anterior. Son varias hojas. Aquí por ejemplo en esta hoja te dice que vas a escribir los múltiplos de 2, o sea 2, 4, 6, 8, 10, 12, los que encontraste. Y aquí vas a poner en la verde los que son múltiplos de 3, como 6, 6, 9, 12, 15, 18, todos los números que están en la tabla. Y en este pequeño espacio te están diciendo los múltiplos de 2 que también son múltiplos de 3. Por ejemplo, puedo decir que el 6, o sea, ya que tú hayas escrito todo acá y tú ya que hayas terminado aquí con el verde y el naranja, pues ya puedes visualizar en dónde coinciden. Por ejemplo, te decía, no sé, el 6, por ejemplo, es un número que tanto como es múltiplo de 2 como es múltiplo de 3. Entonces ese lo vas a poner aquí en esta coincidencia, ¿no? Entonces es lo que vas a hacer aquí. En la siguiente página vamos a hacer cosas similares. Lo mismo, vas a ver la tabla que llenaste en la primera hoja. En el recuadro naranja vas a escribir los múltiplos de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. En el verde vas a escribir los múltiplos de 10, 20, 30, 40, 50. Y en esta coincidencia vas a poner los que, o sea, ya que los tengas apuntado, te puedes fijar que van a coincidir. Entonces, esos que coincidan son los que vas a poner acá. Por ejemplo, vas a tener 10, vas a tener 20. De aquí nos vamos a la siguiente tabla o el siguiente diagrama. En la parte naranja lo mismo, vas a escribir con base a la tabla que hiciste al principio, los que sean múltiplos de 6, aquí los que sean múltiplos de 3 y aquí en medio las coincidencias, números que sean múltiplos de ambos. Por ejemplo, el mismo 6 es coincidente en ambos, porque 6 por 1 6 y 3 por 2 son 6, entonces el 6 va a ir aquí. Otro número que vas a poner, por ejemplo, va a ser el 12, porque el 12 es también múltiplo de 6, pero también múltiplo de 3. 6 por 2, 12 y 3 por 4, 12, ¿no? Entonces, esos números son los que vas a poner aquí. Te repito, de acuerdo a la tabla que hiciste al principio. Y pues prácticamente ya sería todo. Esta información nos va a servir la próxima semana para hacer otras actividades. Y sí, es todo de matemáticas. De aquí nos vamos a pasar a ciencias naturales. Seguimos estudiando las propiedades de los materiales, que son dureza, tenacidad, elasticidad y permeabilidad. Yo te recomiendo que antes de hacer la tarea, como te digo acá, consultes tu libro nuevamente, te vayas a la página 84. Bueno, más bien sería la 86, que es aquí donde me están diciendo exactamente qué es cada uno. Entonces antes de hacer la tarea, tienes que tener muy claro qué es cada una de las propiedades. Recuerda, dureza es que resiste el rayado, que si tú le pasas, por ejemplo, tu uña, no se va a rayar. Tenacidad es que es algo que aunque se caiga, por ejemplo, o que tú lo intentes doblar, no se va a doblar fácilmente. Elasticidad pues es algo que puedes deformar y que después va a volver a su forma original. Y permeabilidad es algo que deja pasar el agua. Entonces, teniendo ya en claro qué es cada uno, vamos a irnos a la actividad,
dice, completa la tabla y observa el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Que me van a dar un material. Aquí, por ejemplo, tienes plástico, papel, vidrio y metal. Y te vas a poner a pensar, bueno, la madera. ¿Qué propiedades destacan en la madera? Te vas a poner a pensar, ¿para qué usamos la madera? Entonces, tanto como que puedes llenar la primera, como que puedes llenar la segunda. El caso es que de acuerdo a cómo vaya tu mente, ¿no? Entonces, piensas, la madera, pues ¿para qué la usamos? Entonces yo puse aquí, se emplea en muebles para que la gente se siente o para colocar objetos como adornos, televisores, etcétera, ya que es resistente. También en puertas para proteger las casas. Es también usada en mesas para asentar cosas o comer. Entonces, pues yo identifico que los humanos utilizamos la madera para hacer objetos que resistan el peso de otros objetos. Entonces yo estoy dándome cuenta que la propiedad que destaca en la madera es la tenacidad. Bueno, y de aquí me voy a poner a pensar igual en plástico. Este es el ejemplo. Voy a ir a plástico y te vas a poner a pensar, bueno, ¿cuáles son los objetos que los seres humanos les sirve el plástico? ¿Para qué usamos plásticos? Pues te pones a pensar, nos sirve para hacer vasos, para hacer envases desechables, para guardar productos, por ejemplo, los productos de limpieza que viene siendo shampoo, acondicionador, cremas. O sea, te vas a poner como que a ver, ¿no? Lo que está alrededor de ti y ponte a pensar, en plumas, todo lo que se te venga en la mente, lo puedes poner acá y ya que lo hayas escrito, puedes ponerte a pensar, bueno, ¿qué propiedades tiene la mayoría de estos objetos? El plástico, ¿qué es lo que le destaca? Es posible que encuentres un objeto que tenga doble función, o sea, que tenga otras propiedades que destaquen. Por ejemplo, podría ser, por ejemplo, en el caso del plástico, podríamos decir que es puedes regresar aquí a verlo. Permeabilidad no es porque no deja que pasen los líquidos, o sea, no los líquidos no pasan, es lo contrario, es impermeable. Elástico no es porque si yo deformo algo de plástico no va a recobrar su. Tenaz, resiste fuerzas dependiendo del plástico del que estemos hablando. Si estás hablando de un tipo de plástico que es bastante duro, por ejemplo, no sé, una llanta, es otro tipo de plástico. Dureza también podría ser, hay ciertos plásticos que aunque tú les pases la uña, pues no se rayan. Entonces tienes que ponerte a pensar, ¿no? Si hay una propiedad o a lo mejor puede ser que tenga varias de acuerdo al objeto que se trate. Y pues solo son 4 que vas a completar. Nos vamos a ir a geografía. Y vamos a volver a estudiar lo que son las actividades económicas. Ya debes de saber que existen 3 tipos de actividades económicas: las primarias, las secundarias y las terciarias. Debes de tener una idea más o menos de qué trata cada una. De todas maneras, cada semana vamos a estudiar una diferente. En esta ocasión vamos a recordar qué es las actividades económicas primarias. Las primarias en general son las que se encargan de extraer las materias primas, o sea, de los recursos naturales. Por ejemplo, son las personas que siembran, las personas que tienen ganado, las personas que cortan los árboles. Son como que está el recurso en la naturaleza y por eso se llama primaria, porque es lo primero que le sucede al recurso natural cuando tú lo tomas directamente de la naturaleza. Las secundarias son aquellas en las que ese recurso natural es transformado en una materia prima, en algo que va a servir posteriormente. Y en el caso de las terciarias, pues son los servicios, o sea, por ejemplo, todo lo que ya fue procesado,
lo ponen al servicio de las personas. Puede ser educación, turismo, hospitales, pero pues como te digo, más adelante lo vamos a estudiar como que nuevamente. Vas a leer con calma esta información y luego dice que aquí está la actividad. Clasifica cada actividad económica escribiendo el número que le corresponde dentro de los recuadros. Estos recuadros de aquí. Aquí vas a poner, no, pues que si es agricultura, que si es ganadería, pesca. Del otro lado también vas a poner cuál es cuál. Solo vas a poner los números y es todo de geografía. Nos vamos con historia. La semana pasada estudiamos ciertas culturas que fueron anteriores a los incas, culturas andinas. Los incas son una civilización que se encuentra en Sudamérica. Bueno, se encontró en Sudamérica y fue muy importante en su época. Fueron muy importantes tanto como los aztecas. ¿Por qué fueron muy importantes? Lo vamos a ver más adelante, pero a lo que voy es que fueron así como que estuvieron como que a la altura de los aztecas por varias razones. Entonces los vamos a empezar a estudiar. Dice, vamos a realizar un mapa mental sobre los incas. Un mapa mental es un diagrama usado para representar palabras, ideas, tareas, lecturas, dibujos u otros conceptos ligados y organizados a través de una palabra clave o de una idea central. Es representado por medio de dibujos, imágenes o puede no incluir estas y llevar colores para mejor representación del tema escogido. Tu mapa mental debe contener la siguiente información que encontrarás en la página 70 y 71 de tu libro de texto. La verdad es que no son muchas hojas, solamente son 2 hojas. Léelo, imagínate lo que dice, póntelo a pensar, compáralo con lo que ya sabes de las otras culturas. Y pues ya que hayas observado las imágenes, visto lo de un dato interesante, pues todo, ¿no? Ya que hayas leído, te vas a poner a pensar qué es lo importante, la ubicación, la ciudad o gobernante, sistema de contabilidad. Bueno, el caso es que tu mapa mental debe de tener estos datos. Te estoy poniendo aquí unos ejemplos de cómo es un mapa mental. Un mapa mental no es exactamente pura letra. Eso sería, por ejemplo, un mapa conceptual. El mapa mental quiere decir que tú vas a combinar palabras clave con dibujos y con colores. Si te das cuenta, todos tienen como que vienen de en medio. Hay una idea central. Entonces, ¿qué es? O sea, de ahí se deriva lo demás, como por ejemplo, aquí podríamos poner los incas, ¿no? Entonces, de tu idea central se van a ir derivando estos pequeños temitas que están acá. Entonces, cuando tú saques las raíces, le vas a poner colores, lo vas a hacer atractivo, algo que cuando tú veas te acuerdes de la información. Y tanto como puedes agregar pequeños textitos, como en el caso de aquí, como puedes simplemente englobarlo en una imagen. Vamos a suponer que no sé, en religión ya lo leí, o a lo mejor quise investigar en internet cómo se veían las personas de la religión de los incas, y si quiero puedo dibujarlo. O por ejemplo, pues una cosa que vas a estudiar es que una de sus ciudades importantes se llama Machu Picchu. De hecho, me parece que asoma aquí. O sea, no está exactamente en esta parte, pero sí debe estar la imagen más adelante. Déjame, te lo busco. Debe haber aquí una pequeña. Ahí está acá, mira, por ejemplo, esto que se ve aquí es Machu Picchu. De hecho, es como decir Chichén Itzá. De hecho, puedes tú buscarlo. Ahí está aquí, mira.
en la página 61. Entonces esta imagen es súper característica de este lugar. Entonces a lo mejor en tu mapa mental, en vez de escribir, tú simplemente quieres dibujar esto, que se medio entienda qué es esto, y escribes abajo Machu Picchu, Perú. Entonces es una manera en la que tú puedes hacer tu mapa mental. Bueno, ya viste que podemos poner imágenes, es colorido. Y pues ya para terminar nos vamos a ir a formación cívica y ética, donde dice las estrategias para enfrentar los desafíos de la humanidad. Prácticamente este es el primer tema del tercer trimestre, porque la semana pasada solamente te marqué que hicieras tu portada. Dice, las generaciones actuales estamos viviendo distintos conflictos sociales como el deterioro del medio ambiente, la pobreza, la desigualdad económica y social, la violencia, el racismo, el deterioro de la convivencia en nuestra comunidad, entidad o país y en general en el mundo. Todos son difíciles, pero tienen solución. Debemos verlos como desafíos para encontrar acciones positivas para resolverlos. A continuación te presento una tabla con los principales desafíos de la humanidad. Deberás hacer una breve investigación para completar las columnas que faltan. Se trata de definir en qué consiste ese desafío e identificar cómo y a quienes nos afecta. Y en la tercera columna escribir el o los valores humanos que nos ayudan a disminuirlos. Escucha el audio que envía el grupo antes de realizar la tarea. Pues en el audio, más que nada, como que te doy una pequeña introducción de qué es el tema, qué significa más o menos todo esto. Entonces, después de que lo escuches, ahí va a haber algunos que tú a lo mejor puedas completar con lo que ya sabes. O si tú quieres, pues ya, como te he dicho anteriormente, te vas al buscador de internet y escribes ahí qué es desigualdad económica, qué es desigualdad de género. Y obviamente aquí el espacio está muy chico, esto lo tienes que hacer en una libreta. Y vas a escribir acá, pues es tal cosa y tal cosa. ¿Qué valor debemos aplicar para superarlo? Va a haber ocasiones que puedes poner empatía, tolerancia, respeto, responsabilidad, paz. Puedes poner uno o varios. Puedes poner el que tú sientas que es el más ideal o el más relevante o como que el más importante, ¿no? Y pues bueno, pues prácticamente sería todo. Te recuerdo que estamos en la segunda semana del último trimestre. La verdad no hay tareas que no están tan complicadas. Creo que puedes procurar ponerte al día. Si tienes baja calificación de los trimestres anteriores, creo que es buen momento como que para el último empujoncito. Ya estamos por terminar, falta poco para un descanso de las vacaciones, entonces es el último, así como que el último esfuerzo, ¿no? Bueno, y ya sabes que cualquier duda que tengas, pues me puedes mandar mensaje. Nos vemos.